eléctrica. Estamos con la parte de carga eléctrica. Solo si me indican, por favor, si pueden observar la pantalla. Sí. Así es, ingeniero. Ah, excelente. Bien, entonces, ay, disculpen la demora, por cierto. Vamos a poner a grabar. Aquí está grabando. Ah, sí, ya está grabando. Excelente. Bien, sean todos bienvenidos a su clase de biofísica. Estamos grabando, se subirá tal como está a YouTube, así que no se preocupen, no tengan pena. Participen y pregunten si así lo desean. Bien, resulta que cuando se estudiaron las propiedades de las sustancias, pues se determinaron ciertas características. Una de ellas era, o mejor dicho, fue la masa de los objetos como característica, como una medida de, pues, la cantidad de materia existente, o como vimos o como vieron ustedes en la clase de física médica, como una medida de la inercia. Digamos que la masa le dice a usted qué tan difícil es mover un objeto. Entonces, como medida de la inercia. Resulta que hay otras características que podemos tomar en cuenta. ¿Por qué se toman en cuenta? Resulta que, pues la idea de caracterizar las sustancias, ya sea por la densidad, por su masa, por el número de átomos, más adelante veremos eso, y pues es para ordenar el conocimiento de alguna manera. Entonces, se estudiaron ciertos comportamientos de ciertos materiales y se modelaron. De ahí aparece el concepto de fuerza. ¿Sí? Hay fundamentalmente 4 tipos de fuerza. Nos vamos a concentrar en este parcial a la fuerza eléctrica. Ya ustedes, la atracción gravitacional, el peso es, digámoslo así, de forma simplificada, una de esas fuerzas fundamentales. Entonces, ¿qué es únicamente de atracción? Es la atracción gravitacional. Esa ya la saben, ya la conocen. Lo nuevo acá es esta nueva fuerza que denominaremos fuerza eléctrica. Entonces, aparece la fuerza eléctrica, que obviamente cuando se descubre no se llamaba fuerza eléctrica, porque es que no sabían ni qué la producía. Pero sabían que había una fuerza que aparecía cuando usted hacía ciertas cosas con el material. Por ejemplo, si lo hace usted, si lo quiere hacer en casa, si lo quiere probar en casa, quizá lo ha hecho. De niños hacemos muchas cosas científicas que luego de adultos no nos acordamos porque nos parecen que eran juegos. Probablemente alguno de ustedes se frotó un globo en el cabello en algún momento. Y entonces, lo que observó es que después de frotar el globo en su cabello seco, en el caso en el caso de las damas, pues el globo atrae el cabello, atrae algunas hebras del cabello. Si se lo acerca por el brazo, entonces usted sentía como un hormigueo. Entonces, y bueno, y se acerca el globo a pedacitos de papel muy pequeños, pues logra levantar esos pedacitos de papel muy pequeños. Entonces, debido a que cambia o que pone en movimiento otros objetos, pues eso debe ser realizado por una fuerza, ¿sí? Una fuerza es la que debe producir ese movimiento. Esa es la visión newtoniana que nosotros tenemos del mundo. Ahora solo falta ver qué es lo que causa esa fuerza. Ya los griegos habían hablado de que toda la materia estaba compuesta de pequeños bloques.
De ahí pues viene el concepto del átomo como pues como ese bloque fundamental de toda la materia. Obviamente la idea iba por el camino correcto, pero ellos no tenían la tecnología para demostrar que esto era así. Pero suponían que debería de ser de esa manera. Esto obviamente estamos hablando años antes de Cristo. Entonces, vemos que hay una fuerza, no sabemos su origen. Luego, pasamos a descubrir la composición de la materia. Resulta que la materia está compuesta por átomos. Aquí composición lleva tilde en la O para los que están anotando en tu cuaderno. Resulta que la materia está compuesta por átomos. Entonces, la materia está compuesta por átomos. Pero a su vez, los átomos están compuestos por tres partículas más. Estos son los electrones, los protones y los neutrones. Donde los protones y los neutrones pertenecen al núcleo del átomo. Entonces, protones y neutrones pertenecen al núcleo del átomo. Por el momento, pues, el núcleo va a ser cuestión de estudio en la tercera unidad. Por el momento lo vamos a dejar un poco tranquilo. Y entonces, nuestro modelo del átomo dice que no es el preciso, pero es uno que funciona. Dice que los electrones no se encuentran en el núcleo, sino que orbitan alrededor del núcleo. En realidad, pues, tampoco es que orbitan alrededor del núcleo, pero la idea de las órbitas nos ayuda en otras asignaturas. La idea de las órbitas nos ayuda en otras asignaturas a explicar por qué los electrones que están más cerca del átomo tienen menos energía. Para eso nos sirve. Para eso nos sirve este modelo de electrones orbitando el átomo. Entonces, la representación visual más famosa que vamos a tener de un átomo es algo así. Entonces, en el núcleo, que sería la parte central, están los protones y los neutrones. Y en las órbitas se encuentran aquí los electrones, orbitando alrededor de dicho núcleo. En realidad, pues otro modelo que nosotros utilizamos es decir que si el núcleo está aquí, los diferentes átomos se encuentran de esta manera. Entonces, este es el modelo de capas del átomo. Los electrones se encuentran cerca del átomo, cerca del núcleo, perdón, y entre más alejados están, pues más electrones pueden haber. En la capa más cercana solo se permiten dos, y así sucesivamente va aumentando el número de electrones que pueden haber. Bueno, aquí tendría que, para que esto fuera cierto, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Vamos a pasar por ponerlo por aquí. Ok. ¿Por qué me fijo bastante en que el número de electrones coincida con el número de, en este caso, de protones? ¿Y por qué me fijo que el número de protones coincida con el número de neutrones? Para el equilibrio. Pues exactamente, justamente es para eso. En este momento no nos estamos metiendo con núcleos inestables que emiten radiación. No, eso viene para después. Exactamente, Daniel, es el modelo de Bohr. Entonces, el átomo se va a denominar como eléctricamente neutro. El átomo es o sea, el átomo lo vamos a definir como que es eléctricamente neutro. Claro, estamos hablando de un átomo que no está ionizado, un átomo que tiene sus capas completamente cubiertas. Y entonces es el átomo ideal, digámoslo así. Ok, entonces hasta ahora yo he mencionado que existe una fuerza que le vamos a llamar fuerza eléctrica, y ahora estoy hablando de un átomo que se llama, que yo se los defino como algo que compone la materia y que es eléctricamente neutro, pero voy usando la palabra eléctrica dos veces y todavía no hago referencia por qué o a qué. Entonces, entonces resulta que cuando nosotros hablamos de fuerza eléctrica o de que algo que es eléctricamente neutro, literalmente nos estamos refiriendo de objetos que poseen una característica llamada carga eléctrica. Carga eléctrica. Ok, vamos a ponerlo por acá abajo. Entonces, las partículas que componen el átomo poseen carga eléctrica. Entonces, bueno, para los que llevan por primera vez la clase, obviamente, este concepto será nuevo. Este concepto será nuevo. Denme un segundo. Ok, ahí está. Carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica, ¿qué es? Pues resulta que la carga eléctrica es la manera que utilizamos nosotros para caracterizar estas partículas. Si estas partículas, por ejemplo, las partículas del globo, interactúan con su cabello después de frotarlo, voy a decir yo que interactúan debido a la presencia de cargas eléctricas. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos. La carga eléctrica al final es una característica como la masa. Eh, el concepto de masa, pues casi para todos nosotros es conocido, pero nunca se define. Es decir, todos compramos carne por libra, carne por kilo. Sabemos cuando un objeto es pesado, cuando un objeto es ligero, pero el concepto de masa normalmente se viene a definir hasta que toman una clase de física o de ciencias naturales en la escuela. Entonces, algo similar pasa con este concepto de carga eléctrica. Es una característica que tienen estas partículas que componen el átomo, y hay dos tipos de carga. Tenemos la carga positiva y tenemos la carga negativa. Carga positiva y carga negativa.
Ok, perfecto. Hay dos tipos de carga, pero ¿quién tiene cuál? Ok, hay dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa, pero hay tres partículas en el átomo. Entonces, la carga positiva está asociada al protón. El protón es el que yo pinté en color azul por acá, ¿sí? El protón está en color azul. Y en color rojo he coloreado los electrones. Entonces, el protón tendrá carga positiva y el electrón tendrá carga negativa. ¿Por qué es así? Bueno, esto fue una convención que se tomó, se decidió que fuera así. Digámoslo de la siguiente manera, no es por convención, es porque nos pusimos de acuerdo de que así fuera. Pero, si usted cambiara el signo y dijera que los protones tienen carga negativa y que los electrones tienen carga positiva, pues las cuentas le saldrían igual. En realidad todo se mantendría igual. Pero, claro, necesitamos todos en el planeta hablar el mismo idioma. Por lo tanto, el protón posee carga positiva, el electrón posee carga negativa. Esto quiere decir que si yo hago experimentos con protones y experimentos con electrones, y yo someto y yo le aplico fuerza eléctrica a un protón y le aplico fuerza eléctrica a un electrón, al tener cargas de diferentes signos, lo que va a ocurrir es que se van a mover en direcciones diferentes, direcciones opuestas quizá. Diferentes, manejémoslo como diferentes. Entonces, resulta que todos los electrones se mueven para un lado y todos los protones se mueven para el otro lado. De manera que los protones, todos los protones tienen el mismo signo de carga y todos los electrones también tienen el mismo signo de carga. Por lo tanto, entre comillas, lo digo esto entre comillas porque después vamos a ver que no es tan así. Todos los electrones tienen carga de un mismo signo y todos los protones tienen carga de un mismo signo. Al protón, pues le terminamos colocando positiva y al electrón le terminamos colocando negativo. Bien, entonces, ¿qué significaría que un átomo sea eléctricamente neutro? Por cierto, aquí me sobra un electrón. Ahí. Ok. ¿Qué significa que un átomo sea eléctricamente neutro? Esto quiere decir que la cantidad de carga positiva y la cantidad de carga negativa están en igual proporción. Hay igual cantidad de carga positiva que de carga negativa. Ok, ¿cuánta carga posee el protón? Bueno, un protón posee una carga positiva. La carga la vamos a representar, bueno, vamos a poner así, una carga positiva. Y un electrón poseerá una unidad de carga, pero negativa. Entonces, una carga negativa. La carga la representamos con la letra Q. No me pregunten por qué. La carga la vamos a representar con la letra Q. Entonces, un protón es una carga positiva. Y un protón solo tiene una unidad de carga. Un electrón también tiene una sola unidad de carga, pero es negativa. Ahora bien, que posea una unidad de carga quiere decir que si yo tengo dos protones, tengo dos unidades de carga. Si tengo positiva, si tengo dos electrones, pues tengo dos unidades de carga, pero negativa. De manera que lo único que tengo que hacer yo es contar la cantidad de protones y contar la cantidad de electrones en el átomo para saber si este es o no eléctricamente neutro. Es posible que al átomo le falte un electrón.
posible que al átomo le falte un electrón o más de un electrón. A eso se le llama un ion. Cuando hay diferente número de protones y de electrones, eso se denominan iones. Puede ser un ion negativo, sería un electrón libre, digámoslo así, un electrón que no está ligado a ningún átomo, pues eso sería un ion negativo. Y un ion positivo sería un átomo que le hace falta uno o más electrones. Eso sería un ion positivo. A ver, ok. Entonces, esta característica de carga eléctrica es la que produce estas interacciones del globo. Si usted agarra teflón, todo el que ha trabajado fontanería y trabaja con teflón, hay un momento en que si corta el teflón muy largo, se le pega y es un poco complicado despegarlo, y es porque hay una atracción de algún tipo ahí que nosotros pues ahora vamos a ver que es una atracción de tipo eléctrico. ¿Qué ocurre con las cargas? Resulta que, digamos que de alguna forma, los electrones están ligados al átomo. Las masas son muy pequeñas. La masa del protón va multiplicada por un 10 a la menos 27. La masa del electrón va multiplicada por un 10 a la menos 31. Son masas muy pequeñas, entonces la interacción por fuerza gravitacional, la que depende de las masas, esa es débil si la comparamos con la interacción debido a las cargas eléctricas. Entonces, lo que mantiene a los electrones, entre comillas, orbitando alrededor del núcleo es, entre comillas, la fuerza eléctrica, la atracción eléctrica. Eso nos lleva a nosotros a escribir que cargas de diferente signo se atraen. Atracción. Y también eso nos lleva a que cargas de igual signo no se atraen, al contrario, buscan estar separadas, entonces hay repulsión. Es decir, cargas de igual signo se repelen. No importa si son cargas positivas o si son cargas, no importa si son cargas positivas o si son cargas negativas. Igual habrá repulsión. Entonces, digámoslo así, nosotros como seres humanos desarrollamos tecnología tal que podemos manipular la cantidad de carga presente en una sustancia, en un material, en una pieza. Nosotros podemos manipular la cantidad de carga negativa y de carga positiva que hay. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para producir una fuerza, y ahora sí, la fuerza eléctrica es la fuerza producida por estas cargas, ya sean positivas o sean negativas. Van a producir una atracción o una repulsión sobre otros cuerpos que posean carga. Y entonces de ahí sale el concepto de fuerza eléctrica. Fuerza debido a la presencia de cargas. Ahora bien, si yo me paro afuera del átomo, si yo me paro afuera del átomo y le pongo un electrón por acá, ese electrón que yo ponga ahí afuera no va a sentir ninguna fuerza eléctrica, porque el átomo es eléctricamente neutro. Entonces, como este átomo está completo, yo pongo un electrón aquí afuera y no sufre ninguna atracción, ni tampoco repulsión, porque el átomo en principio no lo mira como un cuerpo cargado. Ahora bien, si yo tengo el átomo
y pongo el electrón aquí cerquita, ahí sí va a sentir bastante repulsión de los otros electrones porque están muy cerquita. Ahora, si yo pongo el electrón acá cerca del núcleo, pues ahí va a sentir una atracción muy fuerte. Va a sentir una atracción muy fuerte. ¿Sí? Entonces, ahí no, ni modo, aunque haya igual número de carga de protones que de electrones, si yo pongo muy cerca el electrón, sí va a experimentar una fuerza debido a la otra carga que está presente. Y esto es debido a que la fuerza eléctrica, aparte de que depende de la carga, la fuerza eléctrica depende de la separación entre las cargas. Bueno, la fuerza eléctrica depende del cuadrado de la distancia entre las cargas. La fuerza eléctrica entonces depende del cuadrado de la distancia. ¿Qué es el cuadrado de la distancia? Bueno, si R es la distancia, si R es la distancia, R cuadrado entonces es la distancia al cuadrado. Es la distancia al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta fuerza es muy fuerte cuando la distancia es pequeña, pero se vuelve débil a medida que la distancia aumenta. A eso me refiero a que la fuerza depende del cuadrado de la distancia. Yo lo ejemplifico muchas veces, porque muchas veces, bueno, con las personas que ya son un poco mayores, me funciona bastante bien este ejemplo. Ustedes son jóvenes, vamos a ver si igual resulta. Hay un dicho que dice que las relaciones a distancia no sirven, no funcionan, no perduran en el tiempo. Bueno, el refrán es más corto y dice amor de lejos, amor de los cuatro, ¿verdad? Felices los cuatro, ¿verdad? ¿Sí? Amor de lejos, felices los cuatro. Bueno, resulta que el amor, al igual que la fuerza eléctrica, dependen de la distancia. Entre más lejos está del ser amado, más débil es el amor. Entre más lejos se encuentran estas cargas eléctricas, más débil es la fuerza eléctrica. ¿Y cuándo es más fuerte la fuerza eléctrica? Pues cuando están muy cerquita. Lo mismo pasa con el amor. Entre más cerquita están, se vuelve muy intenso, ¿verdad? Muy fuerte. Dije intenso, no tóxico. Así que se vuelve intenso, ¿sí? Hay más fuerza, hay más atracción. Entonces, no sé si el ejemplo sirve. Quizás ustedes ni siquiera han tenido novio, novia o pareja. Pero bueno, en caso que sí la han tenido, pues comprenderán muy bien este ejemplo. Entonces, entre más lejos están, la atracción es débil. Bien, terminamos la clase el día de hoy. El día de mañana vamos a explicar cómo se calculan estas fuerzas, cómo se escribe, cómo se define esta fuerza eléctrica. Y bueno, va a hacer un par de cálculos ya de la fuerza eléctrica. Vamos a detener la grabación por aquí el día de hoy, agradeciendo su paciencia siempre y su atención a la clase. Nos veremos el día de mañana.